Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:03 de la mañana, 7:03 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda, buenos días otra vez. Buenos días, de don Luis. Carmen Carbonell. Tal y como les estamos contando, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo para el intercambio de rehenes por prisioneros dentro de la primera fase de un plan global para poner fin a la guerra en Gaza. El anuncio se produjo durante una rueda de prensa en la que Donald Trump fue interrumpido por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien le entregó una nota informativa de los avances de las negociaciones. El propio presidente dijo que acababa de recibir una nota del secretario de Estado diciendo que estábamos muy cerca del acuerdo en Oriente Medio y que de hecho le iban a requerir bastante rápido, tal y como declaró el mandatario ante los medios de comunicación. El momento captado por las cámaras se hizo viral en redes sociales y ha marcado un giro relevante en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, que detenta el poder en Gaza y que lleva meses causando miles de víctimas. Bueno, la verdad es que el momento es precioso. Está Trump en una reunión y entonces Marco Rubio le pasa un papel donde dice: ya está a punto de cerrarse el acuerdo, convendría que pusieras un mensaje en la red Truth Social para ser el primero en anunciarlo. Y entonces Donald Trump le mira, el otro se acerca, habla con él, le dice algo al oído y Donald Trump pues lo que hace es anunciarlo de viva voz. Me comenta Marco Rubio que ya el acuerdo, la primera fase del acuerdo está a punto de firmarse. Y efectivamente, pues Hamás sacó un comunicado al poco tiempo dando por bueno el plan de paz de Trump, al menos en su primera fase, lo cual implica la inmediata liberación de los rehenes. ¿Qué es lo que se va a producir de aquí al próximo lunes? Pues básicamente dos cosas. Uno, Israel, a partir de que se firme hoy, que se firma dentro de 2 horas o 3 horas el acuerdo, a partir de ese momento lo que hará Israel será cesar, detener todo tipo de ataque en Gaza, detener su avance. Por tanto, entra en vigor un alto el fuego, al menos por parte de Israel, y entonces Hamás tiene que entregar el lunes a más tardar a todos los rehenes vivos, que son, si no me equivoco, 28, ¿no, doña Carmen? 28 rehenes vivos que llevan 2 años en poder de Hamás. Les recuerdo a todos ustedes que tomar rehenes en una guerra es un crimen de guerra. Eso no se puede hacer. Sin embargo, ninguno de los canallas que se han dedicado a atizar el antisemitismo durante este tiempo le ha recordado nunca a Hamás eso, que lo que ha hecho Hamás desde el principio es un crimen de guerra. Tomar rehenes está explícitamente establecido en las convenciones de Ginebra como crimen de guerra. No es el único que comete Hamás, comete muchos otros crímenes de guerra, como por ejemplo utilizar a su población como escudos humanos. Bueno, el caso es que los rehenes vivos y quizá también todos los muertos, que son otros 20, serán liberados, serán entregados a Israel el lunes. Esta vez nos ahorraremos las escenas propagandísticas porque el acuerdo incluye que Hamás pues no va a tocar las narices en esa liberación de los rehenes. Una vez verificada la liberación de los rehenes, Israel se retirará un poco dentro de Gaza y empezarán ya a negociarse todos los detalles de las sucesivas fases que están guionizadas en torno a 3 ejes fundamentales. Primero, desarme de Hamás y huida de los de Hamás a algún otro país, que abandonen la franja, con lo cual los palestinos de Gaza dejarán de estar sometidos al yugo de Hamás. Segundo, entrada de ayuda humanitaria, que de hecho ya está entrando, pero bueno, se ha incluido en el acuerdo que no haya restricciones a la entrada de ayuda humanitaria, aunque evidentemente continuarán las inspecciones para ver que lo que entra es comida y medicinas y no armas. Y
Por último, reconstrucción de la Franja de Gaza, que como ya saben, el plan de paz de Trump incluye mecanismos para que sean palestinos no pertenecientes a Hamás los que gobiernen la franja y para que se reconstruya la franja mediante inversiones de los países árabes y de Estados Unidos en un proceso controlado por Estados Unidos. Esto al final pues es una victoria para Netanyahu, es una victoria para Donald Trump y sobre todo es una victoria para los palestinos de a pie. Es decir, todos esos hipócritas que dicen que les preocupaba mucho el genocidio que no existe y la hambruna que no existe, pues bueno, supongo yo que ahora estarán muy contentos porque se va a detener ese inexistente genocidio y esa inexistente hambruna. ¿Apostamos a que salen diciendo que realmente no les gusta el acuerdo? Vamos, que según ellos les encantaría que continuaran los genocidios y las hambrunas. En fin, por fin la Franja de Gaza va a recuperar la paz. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿para qué tanto dolor? ¿Para qué lanzó Hamás ese asqueroso ataque contra Israel? Hace 2 años y una semana, en la Franja de Gaza, pues gobernaba Hamás. No había un solo judío en la Franja de Gaza. Por supuesto, Israel no pintaba nada en la Franja de Gaza. 2 años después, a lo que vamos a llegar es a una Franja de Gaza sin Hamás y controlada por Estados Unidos, sin judíos en la Franja de Gaza, pero desde luego con una fuerte presencia internacional para garantizar que jamás se pueda utilizar otra vez la Franja de Gaza para atacar a Israel. Es decir, 2 años después, Hamás ha perdido. ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué tanto sacrificar a la pobre población palestina, estos canallas de Hamás? Para al final ser derrotados. Lo he comentado a las 7. Si piensan ustedes sobre la cuestión, ¿es que jamás podía tener alguna esperanza de poder derrotar al ejército israelí, uno de los mejores ejércitos del mundo? Evidentemente no. ¿A qué jugaba Hamás? Pues a cometer una atrocidad tan grande como para suscitar una respuesta demoledora de Israel. Y que el primo de Zumosol, es decir, todos los asquerosos progres occidentales, animados por el antisemitismo más abyecto, entraran a presionar como locos a Israel para obligarle a detenerse. A eso es a lo que jugaba Hamás. Es decir, Hamás jugaba sabiendo que tenía detrás al primo de Zumosol. Bueno, pues resulta que el primo de Zumosol, al final, le ha derrotado un vaquero americano con botas horteras y un sombrero no menos hortera, que resulta que entiende bastante más de geopolítica que todos los pedorros antisemitas del mundo. Bueno, Gaza parece que está encarrilada. Vamos a ver qué pasa ahora en los otros 2 frentes abiertos, Venezuela y Ucrania. Y Trump acaba de abrir un tercero. La guerra contra la organización Antifa. Escuchen porque nos toca de cerca a los españoles. Les seguimos hablando del presidente Donald Trump porque ayer mismo ordenó de forma espontánea designar a los grupos antifascistas extranjeros como organizaciones terroristas internacionales. La decisión se basó directamente en la sugerencia de una serie de asesores que durante una mesa redonda le advirtieron sobre la presencia y financiación de estos colectivos en Europa, especialmente en España. De hecho, tal y como ha explicado David Alandete en Twitter, nos contaba este corresponsal que en esta reunión participaba el periodista Jack Posobiec, que es cercano al entorno de Donald Trump, y que de hecho señaló a España como origen del antifascismo, reconociendo que él mantiene contactos con Vox y con Santiago Abascal para conocer más de cerca cómo funcionan estos movimientos. La orden ejecutiva, firmada posteriormente, describe a este movimiento Antifa como una organización anarquista y militarista que promueve la violencia contra el Estado, lo que supone que en Estados Unidos tendrán sanciones legales y diplomáticas quienes se identifiquen con el movimiento Antifa. Bueno.
Trump ha dado orden de que se designe a Antifa como organización terrorista internacional, lo cual quiere decir que puede empezar a tomar medidas militares para acabar con Antifa dentro y fuera del territorio americano. Muy significativo lo que cuenta, pues el que yo creo que es el mejor corresponsal en estos momentos en Washington, que es David Alandete, del periódico ABC. Ha habido una comisión que Trump convocó para analizar todo el tema de Antifa, y es donde ha dado esta orden de designarla como organización terrorista internacional. En esa comisión estaba el periodista americano Jack Posobiec, y ha comentado que, bueno, España fue señalada específicamente en esa comisión como uno de los países origen del movimiento Antifa, es decir, uno de los países donde esas guerrillas urbanas se animan, se organizan, se adiestran. No es el único, ha salido también la noticia ayer de que en Holanda se han filtrado vídeos de cómo la organización Antifa imparte entrenamiento paramilitar a activistas de extrema izquierda holandeses y de otros países. Pero vamos, que el hecho de que se llamara la atención específicamente sobre España, pues indica que en estos momentos alguien en Washington nos tiene entre ceja y ceja, y entiendo perfectamente por qué. Pero claro, cuando a Estados Unidos alguien se le pone entre ceja y ceja porque ve que es un peligro, pues Estados Unidos no es la Unión Europea, Estados Unidos no es el gobierno español, Estados Unidos no es Macron. Estados Unidos, pues lo que hace es dar pasos para eliminar las amenazas que considera que le están suponiendo un peligro. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con España, pero Sánchez nos ha colocado en el extrarradio. Sánchez en estos momentos ha hecho que el gobierno español pase a ser considerado un gobierno hostil tanto por los israelíes como por el gobierno americano de Trump. Y eso pues tendrá su traducción en medidas de carácter económico, medidas de carácter diplomático. No creo que llegue a medidas de carácter militar, pero desde luego presión sí que va a haber. Como por ejemplo ha habido presión sobre un gobierno, el de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, que ha intentado escurrir inicialmente el bulto del escándalo del cribado de cáncer de mama en mujeres, y al final pues no ha tenido más remedio que soltar lastre. Ha dimitido la consejera de Sanidad andaluza. Dimite la consejera de Salud de Andalucía por el escándalo de los cribados del cáncer de mama. La Junta de Andalucía había reconocido el pasado 2 de octubre que son más de 2.000 las afectadas, y hasta la semana pasada la consejera Rocío Hernández descartaba dimitir. La presión política y social se ha intensificado en los últimos días, culminando ayer mismo con una manifestación de miles de personas frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud, en la que clamaban para que se depuraran responsabilidades. El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno Bonilla, ha asegurado que se llevará a cabo una reforma profunda en el sistema sanitario para evitar que estos errores se vuelvan a repetir. Bueno, a lo largo de los días transcurridos desde que estalló el escándalo, pues hemos sabido que la decisión de no informar a las mujeres cuyo resultado de las pruebas del cáncer de mama fuera dudoso, no ha sido de Juanma Moreno Bonilla. Era una decisión que aprobó Marisú Montero cuando era consejera de Sanidad en Andalucía. Fue ella la que ordenó que no se comunicara en los casos dudosos a las mujeres el resultado de sus pruebas, supongo para ahorrar dinero, no lo sé. Pero el caso es que el gobierno de Juanma Moreno Bonilla no es el responsable del error original, pero lleva en el poder la friolera de 7 años. Así que en 7 años ha tenido tiempo el señor Moreno Bonilla de corregir lo que evidentemente es
una auténtica barbaridad, que es no informar a las mujeres de que a lo mejor pues pueden tener algún indicio de cáncer de mama. Inicialmente Moreno Bonilla salió a dar explicaciones de, bueno, es que era para no alarmar a las mujeres innecesariamente, etcétera, etcétera, etcétera. Aquello evidentemente fue una patochada y al final la presión ha ido escalando y no ha tenido más remedio que soltar lastre. La consejera de Sanidad ha dimitido y ha prometido Juanma Moreno que va a modificar los protocolos para que no vuelva a pasar esto. Pues me parece muy bien. A ver si se modifican y a ver si nos enteramos de cuál fue la razón por la cual Marisú Montero decidió no comunicar a las mujeres que podían a lo mejor tener cáncer de mama. Si fue por ahorrar unas pesetillas, pues alguien debería exigir cuentas, quizá judicialmente. Bueno, ojo a esta noticia. Ya saben ustedes que el gobierno sigue adelante con sus planes de cerrar las centrales nucleares en España, ¿verdad? Y la central de Almaraz en Extremadura la va a cerrar sí o sí. Parece que la que no va a cerrar es la de Cataluña. Fíjate tú, qué casualidad. Entre otras cosas porque en Cataluña parece ser que se ha estado negociando por parte de Telefónica, de la constructora ACS, supongo que por parte del gobierno español, con la empresa Nvidia, la líder en hardware para inteligencia artificial, la instalación de una gigafactoría allí en Cataluña. Gigafactoría que por supuesto necesitará alimentación eléctrica por un tubo, con lo cual nos encontramos a un gobierno que empobrece a toda España, salvo a Cataluña. Condena a toda España a la dependencia energética, salvo a Cataluña. Condena a toda España a no tener inversiones en macrocentros de datos y en macrocentros de inteligencia artificial y en gigafactorías, salvo a Cataluña, donde sí se podrá instalar una gigafactoría, porque sí que habrá energía cerca de una central nuclear, que da suficiente chicha. Ah, pues está muy bien, ¿verdad? ¿Cómo sienta eso de ser españoles de segunda, queridos oyentes? Escuchen. La corporación tecnológica Nvidia ha respaldado ante la Comisión Europea el proyecto de Telefónica y ACS para construir una gigafactoría de inteligencia artificial en Móra de Ebro, en Barcelona, que contaría con el apoyo directo del gobierno español. La empresa tecnológica ha presentado en Bruselas su plan para reforzar la llamada soberanía digital europea, proponiendo este emplazamiento en Cataluña como nodo estratégico dentro de un programa comunitario de infraestructuras de inteligencia artificial y que, lógicamente, requerirá un importante consumo de energía. El proyecto está valorado en 5.000 millones de euros y tiene previsión de empezar sus operaciones entre los años 2026 y 2027 y se beneficiaría además de la cercanía al Barcelona Supercomputer Center. Este proyecto forma parte de un plan europeo más amplio de 20.000 millones de euros que busca impulsar 5 gigafactorías de inteligencia artificial y fortalecer la autonomía tecnológica de Europa. Pues qué bien, qué alegría. De nuevo Extremadura orillada, de nuevo el resto de España orillado, de nuevo una decisión política que significa pues una prebenda económica para Cataluña. Prebenda económica que luego quedará en nada, porque teniendo en cuenta quiénes gobiernan en Cataluña, al final todo aquello terminará en un marasmo de corrupción, vamos, con el 99% de las posibilidades. A mí, pues hombre, no me molesta que se instale una gigafactoría en Cataluña. Y es más, tampoco me molesta que haya en Cataluña centrales nucleares para que así esa gigafactoría tenga la energía suficiente. A mí lo que me molesta es que al mismo tiempo se empobrezca al resto de España negándole la energía nuclear, negándole en definitiva la energía suficiente como para que se puedan instalar macrocentros de datos, por ejemplo. Hay ofertas para instalar un macrocentro de datos al lado de la central nuclear de Almaraz y sin embargo, pues no se va a poder instalar porque el gobierno quiere privar a a Extremadura de esa energía que sin embargo a Cataluña sí le permite. ¿Es o no es para llevar a Sánchez a la cárcel?
Bueno, vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen miércoles, amigos de Radio Libertad. En Voz tenemos una jornada repleta de política estadounidense. El gobierno de Estados Unidos entra hoy en su 9º día de cierre, después de que el Senado fallara nuevamente en alcanzar un consenso sobre 2 propuestas de presupuesto, una republicana, una demócrata. En otro frente abierto entre los 2 grandes partidos estadounidenses, Donald Trump dijo que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, debían estar en la cárcel por no proteger a los agentes federales de inmigración. Las declaraciones del líder republicano se produjeron en un contexto de creciente tensión entre el gobierno federal y las autoridades de Chicago, demócratas, que han intentado bloquear el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad en medio de una crisis de seguridad pública. También nos contamos hoy que el exdirector del FBI, James Comey, se declaró no culpable de cargos de obstrucción al Congreso. Comey fue acusado por un gran jurado federal por, supuestamente, haber mentido al Senado cuando negó haber autorizado filtraciones del FBI a medios de comunicación. Filtraciones que habrían impulsado la narrativa de la colusión entre Trump y Rusia en 2016. Y de la política pasamos a la música. La icónica cantante country Dolly Parton salió ayer a pedir que todavía no la den por muerta. La artista de 79 años publicó literalmente "Todavía no estoy muerta" en un video en que explicó su estado de salud. Os contamos hoy cómo se encuentra Parton, quien debió cancelar varios eventos, y cómo surgieron los rumores de que se encontraba en malas condiciones. Y en noticias deportivas, mi compañero Alejandro Baños desglosa los números del patrimonio y de la carrera futbolística del astro Cristiano Ronaldo, quien ayer se convirtió en el primer futbolista millonario de la historia. Todo esto y mucho, mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us. Muchísimas gracias, don Santiago. Y ahora vamos a ir con la información del tiempo con doña Carmen Carbonell, luego pausa publicitaria, luego la tertulia. Y la tertulia hoy la llevará doña Carmen Carbonell, porque la verdad es que me encuentro fatal y me voy para casa a ver si, yo qué sé, me meto en un agujero, me tapo con una manta. No, don Luis, tiene usted que cuidarse, que le necesitamos en buenas condiciones, así que se quedan nuestros oyentes en buenas manos, como siempre, que es este equipo de Mañanas en Libertad. Y muchas gracias, doña Carmen. Hombre, las que usted se merece. Venga.